lo que estoy Vale, leyendo. listo, mi hermano. Buenas Amén. tardes para todos. Un saludo especial a todos los que están conectados. Reciban un fuerte abrazo desde Colombia. Eh, Vamos a orar entonces unos minuticos, poner al Señor este estudio, este tiempo. Bendito y amado Rey, una vez más agradecidos contigo, Señor, por este espacio, este tiempo, por el cual te pedimos, Dios, que sea un tiempo de mucha edificación, que sea un tiempo de aprender todos y que seas tú a través de tu presencia ministrando nuestros corazones y abriendo nuestro entendimiento. Señor, te damos gracias. Declaramos, Señor mío, que la atmósfera en cada lugar donde están tus hijos, Señor, sea una atmósfera espiritual, bendito Rey, y que si hay alguna duda sea aclarada de una manera que seas tú, Señor, guiándome para eso, Dios. Padre, te damos gracias, bendito Rey, porque no hay nada más maravilloso que aprender de tu palabra, porque a través de ella conocemos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. Amén. Esto es un compartir, no es un debate, por eso pues no hay nadie más arriba con la finalidad de llevar a cabo en buenos términos esta enseñanza. Al final pues habrán algunas preguntas y les pido por favor que sean preguntas sencillas, ¿no? Que no vaya a ser difícil, por favor. Muy bien, vamos a hablar de los tiempos venideros. Esta es la segunda parte de las 70 semanas de Daniel. Así que hermanos, pues vamos a hacer un recuento de lo que hablamos hace 8 días. Entonces, hablamos un tiempo profético de 70 semanas que corresponden a 490 años y que finalizan con la segunda venida de Cristo. También hablamos de los destinatarios de esa profecía, que es Israel, no la iglesia. Hablamos del contexto, hablamos del contenido. Hablamos también del propósito de esa profecía de las 70 semanas de Daniel, los cuales son 6 propósitos que hasta el momento no se han cumplido y que aprendimos también que solamente se van a cumplir con la segunda venida de Cristo. También hablamos acerca de los periodos en que se divide las 70 semanas de Daniel y tocamos entonces 2 periodos. El primer periodo de 7 semanas o 49 años, que ya se cumplió con Nehemías. Y hablamos del segundo periodo de 62 semanas o 434 años, que también ya se cumplió y fue en el momento en que Jesús ingresó a Jerusalén y su crucifixión. Entonces, de las 70 semanas de Daniel, se han cumplido 69. Y como buenos matemáticos, pues faltan una semana para el cumplimiento total. O sea, de los 490 años de la profecía de Daniel, 483 ya son historia y quedan 7 años pendientes por cumplirse. ¿Qué quiere decir esto, amados? Es que se acaba el tiempo, iglesia. La iglesia pronto será sacada de este plano terrenal y déjame decirte que si no has entregado tu vida de verdad a Cristo, te vas a quedar a vivir en carne propia los juicios del Apocalipsis. Esto se trata de una fe genuina, de creer verdaderamente en Jesús. Entonces surge una pregunta: si faltan 7 años, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Estamos en el tiempo de la gracia. Y ese tiempo inició con la resurrección de Jesús. La gracia es la oportunidad extraordinaria que Dios le está dando a la humanidad y también a Israel para que vuelvan su corazón a Él. La gracia es esa virtud o ese privilegio inmerecido que Dios le da al ser humano de recibir lo que no merece: perdón, vida eterna. Entonces Dios detuvo el tiempo por amor a Israel. Y es en la gracia el tiempo cuando surge la iglesia, que también lo hablamos hace 8 días, y surge con el propósito de llevar el mensaje al mundo entero.
para alcanzar a todas las naciones, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que Él murió por todos. Ahora, el tiempo cronológicamente debía continuar una vez Cristo muere, como dice la palabra en la profecía, se le quita la vida al Mesías. Pero el tiempo se detuvo, se detuvo. Y gracias a ese amor de Dios fue que el tiempo se detuvo, y ahí es cuando surge la iglesia de Cristo. Y lo hablamos también entonces que en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4, ahí narra el momento cuando la iglesia es confirmada como instrumento de Dios por medio del derramamiento del Espíritu Santo para llevar ese mensaje. Entonces acompáñenme por favor a Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Y dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, tengan cuenta, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí en Daniel, en el capítulo 9, verso 26, se predice la destrucción del templo y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Recordemos que Jesús, viendo el templo, dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano con el general Tito incursionaron en Jerusalén. Y en este año los ejércitos de Roma demolieron la ciudad, derribaron el templo, y cuando el Señor dice que no quedaría piedra sobre piedra, es que Herodes el Grande hizo una reconstrucción extraordinaria, y las paredes o los muros tenían oro, por lo cual se cumplió totalmente esa profecía. Y desde esa destrucción del pueblo de Israel ha experimentado persecución y ataques por las naciones gentiles hasta el día de hoy. Y han sido atacados y han vivido guerras, y así será hasta la segunda venida de Cristo. Desde el año 70 después de Cristo hasta el día de hoy no volvieron a tener templo. No hay servicio del sacerdocio levítico. Y una de las cosas que está sobre los hombros de los líderes religiosos y todo el pueblo de Israel es que le dijeron a Pilato que crucificaran a Jesús. Y le dijeron que su sangre sería sobre ellos y sobre sus hijos. Por eso Israel ha sufrido y sufrirá hasta que sean totalmente restaurados por el mismo Jesús en la segunda venida. Y eso lo dice Mateo 27, 25, 26. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amados, Dios nos dejó su palabra para entender los tiempos. Nos dejó su palabra para que el ser humano vuelva su corazón a Él. Hasta aquí se han cumplido 483 años, 69 semanas. Y no queda mucho tiempo. Y yo quiero decirte que no esperes más para entregar verdaderamente tu vida a Jesús, si es tu caso. Que no esperes más para cambiar tu manera de vivir. Es un tiempo para que los que dicen ser creyentes y no lo son, se conviertan de verdad. Entonces no es necesario esperar más tiempo para entregarle la vida verdaderamente al Señor. Y también quiero decirle, amados hermanos, que no hay que esperar más tiempo para ganar almas, para predicar el Evangelio. No esperemos más, porque el tiempo es corto. Faltan 7 años
que en cualquier momento se puede dar inicio a ese periodo, que ese es el tercer periodo, 7 años de tribulación y gran tribulación, que se encuentran a partir del capítulo 4 hasta el 19, que son todos los juicios que habla Apocalipsis. Y entonces surgen unas preguntas: ¿qué pasará durante los últimos 7 años de la profecía? ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Cómo será el poder político de ese tiempo? ¿Qué pasará con la iglesia de Cristo? ¿Cuándo terminará la oportunidad de la gracia? ¿Qué acontecimiento da inicio a esta última semana? ¿Qué señal habrá de ese inicio de esos últimos 7 años? Pues son muchas preguntas, pero lo que sí nos queda claro, amados hermanos, es que la iglesia de Cristo espera un momento extraordinario, un acontecimiento que va a marcar ese comienzo de ese último y tercer periodo de la profecía, las 70 semanas de Daniel. Y ese acontecimiento que estamos esperando se llama el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada y allí es entonces cuando empezará el conteo regresivo de los últimos 7 años. Surgirá el anticristo y su gobierno mundial, un líder mundial que permitirá la construcción del tercer templo allá en Jerusalén. Habrá persecución y muerte a los judíos, se manifestarán los 7 sellos, los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas, los juicios de las 7 copas de la ira. Habrá hambruna, muerte, enfermedad, desastres naturales, guerras, sucesos que nunca, Jesús mismo dijo que nunca se han visto en la tierra. Vendrá entonces una invasión a Israel y allí vendrá la batalla de Armagedón. Entonces aparecerá el Señor en su segunda venida. Y allí con la segunda venida terminan los 490 años o las 70 semanas de la profecía de Daniel. Desafortunadamente, como dice la Escritura, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y por esa incredulidad y por ese rechazo al Evangelio, la humanidad se expone a vivir esos 7 años que no serán color de rosa, que será un tiempo terrible. Entonces, amados, el tiempo de la gracia en algún momento va a terminar y es muy pronto. Y la iglesia de Cristo abandonará este plano terrenal. El tiempo se agota. La humanidad está pasando por alto esto porque no conocen esta verdad. Pero tristemente a veces la iglesia también pasa por alto esto. Así que, amados, el tiempo de la iglesia está terminando aquí en la tierra y ese tiempo de gracia, de oportunidad también se está acabando. Así que quiero hablar en este tiempo de la gracia algunas cosas que se han cumplido proféticamente. Para que una vez hablemos de esto, en la tercera parte entonces usted esté preparado para escuchar el mensaje del arrebatamiento. ¿Cómo será? Si usted califica o no califica para irse con el Señor en el arrebatamiento. Así que, amados, en el tiempo de la gracia, una de las cosas que se ha cumplido fue la destrucción del templo de Jerusalén. Mateo 24, del 1 al 2, dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese edificio, esa edificación, amado, llegó a ser la gran esperanza de los judíos, llegó a ser ese gran símbolo del amor de Dios para con ellos. Fue construido, como le dije anteriormente, por Herodes el Grande, y lo hizo con el propósito de apaciguar la molestia que ven los judíos, porque ellos estaban muy enojados por cuanto un idumeo los estaba gobernando. Entonces el templo era de piedra, pintado de blanco, adornado con oro. Este hombre, Herodes el Grande, quien los gobernaba, construyó ese templo a partir del año 20 antes de Cristo y tardó 46 años en terminarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento cuando Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra, prácticamente ese templo estaba nuevo. Estaba nuevo.
Por eso cuando Jesús dijo que derribaran el templo y en 3 días lo levantarían, los líderes religiosos y los que escucharon esas palabras se molestaron en gran manera, porque para ellos eso era imposible. Miremos lo que dice Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Las piedras que Herodes hizo colocar como fundamento eran enormes, enormes. 14 de largo, 6 de ancho y 40 de profundidad, tridimensionales, lógicamente. Ahora, los discípulos, como todos los judíos, ellos sentían un orgullo tremendo por Jerusalén y especialmente por el templo. Por eso le dicen: Señor, mira, wow, este templo, qué hermosura, qué grandeza. Había mucho orgullo en su corazón por ese lugar. Ese templo era en ese momento seguramente una de las maravillas del mundo antiguo. Y a ellos les costaba creer que eso que Jesús dijo se iba a cumplir. Pero el Señor lo predice y ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y dice en Daniel 9:26, que después de la muerte del Mesías, la ciudad de Jerusalén y el santuario serían destruidos. Esto se cumplió. El juicio de Dios no perdonaría ni el mismo centro de adoración de Israel. Por más hermosa que fuera la construcción, por más fuerte que fuese, no hay nada ni nadie por encima de Dios. Y el propósito de las palabras de Jesús no es satisfacer la curiosidad o la incógnita que tienen sus discípulos en cuanto al futuro, sino de prepararlos y de fortalecerlos para que pudiesen entender o enfrentar mejor las circunstancias que vendrían. Y esa profecía ya se cumplió. Marcó un antes y un después en la vida de los judíos. Desde aquel tiempo no han vuelto a construir un templo y por ende no han podido realizar sacrificios como dice la ley de Moisés. Del templo destruido solo queda el muro de los lamentos, que es parte del muro occidental del segundo templo. Y para los judíos, para la nación, ese muro es sagrado debido a que es una de las pocas partes que quedaron en pie de ese templo del cual pues ellos hacen memoria. Ahora, el templo al final del tiempo debe ser construido nuevamente. Y precisamente, amados, donde se encuentra el segundo lugar, escúcheme bien, donde se encuentra el segundo lugar más sagrado del Islam, que se llama el Domo de la Roca o la Sinagoga de Omán, allí, en ese lugar, es donde debe ser construido el tercer templo. Si en estos momentos Israel dijese: vamos a construirlo allí, sería una guerra total. Una guerra total. Es el segundo lugar más sagrado del Islam. Y el mayor anhelo y el mayor deseo de la nación de Israel es poder construir su lugar sagrado. Y solamente podrán construirlo cuando el anticristo se los permita. Ahora, yo quiero decirle que ya hay miles de utensilios, que ya hay vestiduras preparadas, sacerdotales, que de hecho Donald Trump está muy interesado en la construcción de ese lugar. Muy interesado. Ayer miraba la noticia como un grupo de rabinos, el Sanedrín, le enviaban una carta a Donald Trump diciéndole que era necesario establecer un gobierno, especie un Sanedrín mundial. Así que, hermanos, esto está muy cerca. Esto está muy cerca. Y esto de la construcción del templo va a ser un acontecimiento al final como preámbulo a la segunda venida. Eso hace parte de esos últimos 7 años. Porque el anticristo mostrará dos facetas, tendrá dos facetas. El anticristo mostrará la faceta de ese líder político que nunca ha habido en esta tierra y todo el mundo va a estar contento con ese líder político. Pero después
de 3 años y medio, a la mitad de la semana, mostrará la faceta de líder religioso y pedirá adoración. Y lo que va a pasar en ese tiempo va a ser terrible. Por eso usted no se puede perder las otras conferencias. Otra de las profecías que se ha cumplido es la dispersión del pueblo judío. En Lucas 21:24 dice la palabra: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está el Señor enseñando al pueblo en el templo. Llegaron los principales líderes religiosos para acosarlo con preguntas. Entonces el Señor aprovecha para dar varias enseñanzas y hablar de los tiempos venideros. Israel históricamente ha sido el pueblo más atacado, incursionado y cautivo en toda la historia. Podríamos decir que Israel es un milagro de Dios. Como mínimo ha sufrido 3 exilios. Sufrió el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, sufrió el exilio asirio, después el exilio babilónico, después la destrucción del templo, sufrió el exilio romano. Y dice la palabra: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. En la incursión del Imperio Romano, según los historiadores, fueron asesinados cerca de 1 millón de judíos y capturados como esclavos cerca de 100,000 personas. Y fueron vendidos como esclavos a muchas naciones del imperio. Gran parte, mis amados, de la historia judía, la mayoría de los judíos han vivido exiliados en otras naciones. Al día de hoy, judíos en todas las naciones, hay judíos en todas las naciones de la tierra debido a la diáspora judía o al exilio. Ahora, también dijo el Señor: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hollar significa atacar o pisotear, lo que quiere decir que Jerusalén sufriría a lo largo de su historia muchas guerras. Por eso Daniel 9:26 dice: y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Han sido hollados por muchos imperios, por los árabes, por Egipto, Napoleón, por los otomanos, etcétera, etcétera. Y hasta el fin de los tiempos las guerras no terminarán. Las naciones gentiles enemigas de Israel seguirán atacando hasta invadir totalmente a Jerusalén. Y allí es entonces cuando ocurrirá la guerra de Armagedón. Es allí el momento cuando Jesús desciende y pone los pies en la tierra por segunda vez. Los enemigos de Israel serán derrotados y el Señor se sentará a juzgar a las naciones y también a la nación de Israel. Qué tremendo esto. Cómo se han cumplido las palabras del Señor. En el tiempo de la gracia también cosas se han cumplido. Otra de las cosas que se han cumplido están, así como fueron esparcidos a muchas naciones, otra de las cosas que se ha visto en el tiempo de la gracia es el retorno de los judíos a su tierra. Y miremos lo que dice Amós 9, 14 al 15. Amós 9, 14 al 15, cito: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las naciones asoladas, y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Verso 15 dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Este texto lo leyó hace 2 años, 3 años. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo leyó en la ONU en su discurso. Ahora, Isaías 11:12 dice la palabra: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. 750 años antes de Cristo, el Señor le dijo a su pueblo Israel que se establecerían en su tierra para siempre.
Israel es la única nación que teniendo tierra donde estar, vivieron en otras naciones. Pero Dios les dijo que nunca más serían arrancados de su tierra. Es más, es la única nación que teniendo a Jerusalén como capital, no es su capital, porque Jerusalén desde hace muchos años está en litigio con los árabes, con pueblos árabes. El Señor, y bueno, abro un paréntesis aquí, de hecho, Donald Trump, la primera vez que fue presidente, él ordenó que la embajada de Estados Unidos que estaba en Tel Aviv como capital provisional fuese trasladada a Jerusalén como capital que es de Israel. Ahora, el Señor le dijo que los reuniría de los 4 puntos cardinales de la tierra y los reuniría en la tierra que le dio desde la antigüedad. Ahora, hasta el día de hoy, llegan a Israel vuelos con judíos de diferentes partes del mundo, personas que han querido regresar a su tierra, personas que estaban en otro lugar, descendientes que por sangre tienen sangre judía y han deseado estar allá, en Israel. Han llegado de otras naciones. Así que al día de hoy se cumple esta profecía. Y llegan a Israel, a su tierra, para quedarse. Después del Holocausto, o después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1947, desde allí empezaron a regresar. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues muchos de ellos estaban allá en Alemania, en muchos países de Europa. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial estaban prosperando, estaban siendo muy bendecidos con empresas, con negocios. Se habían olvidado prácticamente de su tierra, estaban acomodados allá. Y cuando pasa esto, de todas esas muertes, es cuando ellos deciden regresar a su tierra. Allí reconocieron que era necesario ocupar la tierra que Dios les había dado. Entonces desde ese año empezaron a regresar. Y desde ese día ninguna nación ha podido sacarlos de su tierra, como ocurrió muchas veces en tiempos pasados. Otra profecía que se cumplió en el tiempo de la gracia fue que Israel se convirtió en una nación. Isaías 66, del 7 al 9, dice la palabra: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. El surgimiento de la nación de Israel es tan repentino y que prácticamente sucedió en un solo día. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Podrá nacer un país en un solo día? Pues sí, con Israel sucedió. Y estas son preguntas que Dios mismo, a través de Isaías, se formula o le formula al pueblo. Y estas preguntas iban a tener respuestas en el futuro. Y hace parte de la historia universal. Los dolores de parto del pueblo de Israel no han sido en vano. Todo lo que ha sufrido Israel en la historia tendrá su recompensa, claro que sí. ¿Cómo? Empezaron a establecerse en su tierra y se hicieron nación, como una nación soberana, una nación democrática, independiente, y esto se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando la Liga de las Naciones, que hoy es la ONU, aprobaron la resolución número 181, haciendo a Israel una nación. 33 votos a favor, 13 votos en contra, 10 abstenciones, 10 se abstuvieron de votar y una nación ausente. Entonces Dios ha traído a Israel hasta este punto culminante de su historia. Y el Dios de la historia no se va a detener ni va a desistir de llevar su obra hasta su culminación.
porque el plan redentor culmina con el día en que Israel se arrepienta cuando vean a Jesús poner los pies por segunda vez en la tierra. Y entonces allí el Señor manifestará su amor y su salvación para ellos y será la restauración total que pedía Daniel en su oración. Allí será esa restauración total. Ahora, una vez Israel es proclamada nación, al otro día se inicia la guerra de la independencia que duró de mayo de 1948 a julio de 1949. Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron, entraron al territorio israelita, allí a Israel. Pero bueno, la historia nos dice que no lo pudieron derrotar. No pudieron derrotar a Israel, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Nadie los volvería a sacar de su tierra y se hicieron nación para permanecer allí. Y otra de las cosas que se ha cumplido, y espero que usted esté muy atento a lo que voy a hablar acerca de la tecnología, porque allí en Daniel habla que al final de los tiempos la ciencia irá en aumento. Daniel 12:4 dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel tiene un encuentro con el ángel Gabriel, quien le da un mensaje de parte de Dios. Desde el capítulo 10 le está hablando acerca de acontecimientos futuros. Y ya para terminar, le habla de algo que inclusive hoy estamos viendo, y es un aumento de la ciencia, un aumento de la tecnología. Amados, Israel es potencia mundial en tecnología. La tecnología de Israel es impresionante. El rápido desarrollo que han tenido en la tecnología ha transformado a ese país de una manera no imaginada. Pareciera que esto ha aumentado tanto, la tecnología, que pareciera que está a punto la tecnología de convertir al ser humano en un producto nuevo, en algo transformado, biónico, computarizado, robótico, sobrehumano. Ha avanzado mucho la tecnología. Y como en Daniel 12 está hablando del pueblo de Daniel, la tecnología de Israel inclusive ha hecho que desiertos se conviertan en campos cultivables que dan fruto. También es una profecía que se ha cumplido, que el desierto reverdecería. De hecho, la tecnología que usan en la parte agrícola, ellos la venden a otras naciones. Qué tremendo esto. Inclusive países árabes le compran tecnología. Ahora, desde el año 1957, para ilustrarle un poco lo de la tecnología, desde ese año se hablaba de la palabra transhumanismo. Y en el año de 1985 se formaliza ese movimiento. Y en 1986, mire estos datos, un teólogo llamado Eric Drexler publicó un libro llamado Máquinas de la Creación, la era futura de la nanotecnología. Año 1986. Miren esto. Ahora, en el año 1988, un hombre llamado Neil Bostrom y David Pearce fundaron la Asociación Transhumanista Mundial. Ahora usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, el transhumanismo tiene la filosofía o el ideal de que el ser humano puede ser mejorado en sus capacidades y en sus funciones con implantes tecnológicos. Voy a poner un ejemplo. Neil Harbisson es un artista británico que lleva, no sé si usted lo ha visto, yo creo que sí, es una noticia ya con años.
Es un artista británico que lleva una antena implantada en su cabeza, en su cerebro, para mejorar su percepción visual. Y así como él hay otros, muchos. Esto no es nuevo. Ahora, la empresa Neuralink de Elon Musk se dedica a desarrollar implantes o chips cerebrales para mejorar la vida de personas con discapacidades. Según estudios, según estadísticas, los niños que hoy tienen 2 años, serán los últimos seres humanos, 100% humanos, porque al final de los tiempos, según los estudios, la humanidad buscará implantarse tecnología para ser mejores en sus capacidades, en rendimiento, en todas sus facultades, en todo su potencial. No sé si usted ha visto esa película Terminator. Bueno, pues al final de los tiempos será mitad humano, mitad robots, mitad tecnología, y entonces, pues Terminator le quedará en nada a un ser humano dentro de unos años seguramente. Eso no creo que vayan a ser muchos años. Entonces la tecnología al final de los tiempos, amados, jugará un papel muy preponderante dentro de la profecía. Y no estoy diciendo que sea mal usar la tecnología. De hecho, gracias a la tecnología, aquí estamos conectados y compartiendo la escritura. Si se usa adecuadamente, es una gran bendición. El Internet, la tecnología ha cubierto casi todos los aspectos del ser humano. Todos. El teléfono inteligente, el reloj inteligente, el auto inteligente, la casa inteligente. Hay autos que ya no necesita un ser humano para que lo esté manejando. Hay robots que ya sirven de meseros y muchas otras tantas cosas que yo sé que usted, como persona que se inquieta por averiguar de tecnología, seguramente tiene más información que yo respecto al tema. Pero esto es algo que el Señor habló aproximadamente 500 años antes de Cristo. La ciencia irá en aumento. Así que, amados, los tiempos son muy cortos. Son muy cortos. Y si usted analiza el tiempo, cómo se transportaban hace 100 años, pues hoy un viaje al otro lado del mundo es cuestión de horas. Se llega a destinos en cuestión de horas, cuando hace siglos duraban semanas, días, meses, incluso años. Y voy a usar algunos textos para ilustrar que la Biblia predice acerca del Internet y la tecnología avanzada, como los teléfonos inteligentes o la tecnología avanzada. En Mateo 24:14, vamos a leerlo. Dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto es una palabra que no es para la iglesia, pero aplicando un poco esto para este tiempo, podríamos decir que la tecnología ha permitido que la palabra llegue a muchos lugares, pero al final de los tiempos, los últimos 7 años, la tecnología será potencialmente un instrumento para llegar a cualquier rincón. Nadie tendrá excusa en ese tiempo cuando el Señor regrese por segunda vez. Jesús dijo que el evangelio llegaría a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cómo? Bueno, imagínense, hoy podemos predicar a través de plataformas. Al final de los tiempos, el acceso a la tecnología será impresionante. Impresionante. No habrá excusa, porque le recuerdo, en esos últimos 7 años habrá salvación. ¿Cómo va a ser las personas para escuchar el mensaje del reino en ese tiempo? Pues a través de la tecnología. Y allá en Jerusalén, los 144,000 predicando y los 2 testigos. Y el resto del mundo lo escuchará gracias a la tecnología. Apocalipsis 11:9 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones
Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí habla de los dos testigos. Serán asesinados y durarán 3 días y medio en la plaza. Y dice, todo ojo, tribu, lengua y nación lo verán. Pregunto, ¿cómo harán para verlos? Al otro lado del mundo, ¿cómo van a ver al cuerpo de los dos testigos ahí en la plaza? Noticias instantáneas, noticias en vivo. Eso es tecnología. Apocalipsis 13, 15, 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia, aunque la palabra no es explícita en este asunto, pero si aquí nos habla acerca de que ninguno podrá comprar ni vender, podríamos decir que al final de los tiempos habrá una vida comercial o un sistema financiero global alrededor del mundo. Habrá una sola forma de negociar, estando yo aquí en Colombia con alguien que esté al otro lado en China en cuestión de instantes, y será la misma moneda. Y eso solamente puede ocurrir con tecnología. Al día de hoy existen más de 10,000 criptomonedas y el Bitcoin es un ejemplo. Y no estoy diciendo que sea la marca de la bestia, ni mucho menos, no me vaya a malinterpretar. Pero todo se está preparando, porque se debe crear la necesidad de alguna herramienta. Y cuando esto salga, mucha gente dirá, yo necesito esto porque no puedo comprar y no puedo vender. Si voy a cualquier lugar, necesito esto. Entonces habrá un sistema global de comercio financiero. Si usted tiene Bitcoins allá en China y viene a Colombia, aquí fácilmente puede usar esa misma moneda virtual y no va a tener ningún inconveniente. Así que la plataforma para el final de los tiempos se está preparando. Y yo quiero decirles algo con todo mi corazón. No estoy diciendo que ahí está en la Biblia que me dice o Dios me dice, pero antes de que se fueran las elecciones de Donald Trump allá en Estados Unidos, algo que de pronto a algunos les he compartido y donde estaba pastoreando, yo les decía, si Donald Trump gana, no estoy diciendo que sea el anticristo, no lo sé, yo no puedo asegurar eso, pero lo que sí es cierto es que está jugando un rol dentro de la profecía. Para mí está jugando un rol. Es posible que sea un instrumento para preparar una gran plataforma como un preámbulo a los últimos tiempos. Por eso es importante estar pendiente de las noticias, de lo que pasa alrededor del mundo. Ahora, en cuanto a tecnología, pues la misma segunda venida de Cristo todo ojo lo verá. ¿Cómo van a ser? Pues tecnología. Jesucristo pondrá los pies sobre la tierra allá en el monte de Sión y al otro lado del mundo lo estarán viendo de insofacto inmediato, vía satélite. Eso no será cuestión de horas, no, va a ser algo muy rápido. Estos versos registrados hace cientos de años predicen nuestra increíble era de tecnología avanzada y lo que se viene. Y lo que se viene. A mí me aterra lo del transhumanismo. El día de hoy, aunque muchos tengan un celular bueno, funcionando, simplemente pueden decir, ya no me gusta este celular, quiero comprar otro. Pues así de sencillo será al final de los tiempos. Algunos dirán, no me gusta esta mano derecha, siento que puedo ser más productivo, más potente, puedo rendir más en mi trabajo, entonces quiero ponerme un brazo biónico con inteligencia artificial. Y así como hoy muchos cambian de celular simplemente porque me gusta otro, al final será eso tan sencillo que la gente dirá, quiero ponerme un ojo biónico, quiero ponerme una mano con tecnología.
Yo lo veo de esa manera, no está en la Biblia. Pero el transhumanismo viene hace mucho rato, hace mucho rato. Llegará el día, mis amados, que no será necesario conferencistas en un salón lleno de espectadores. No será necesario. ¿Sabe por qué? Porque a través de los implantes, seguramente el conferencista simplemente programa su chip y le envía la conferencia a todos los que se registran. Y todo el mundo va a recibir su conferencia sin necesidad de ir a ningún lado. Esto está tremendo, hermanos. Llegará el momento donde cada habitante de la tierra estará vigilado las 24 horas y controlado gracias al Internet. Al día de hoy, a través de mi celular, pueden ubicar dónde estoy. ¿Cómo será el final? Si va a ser un control, vigilancia. Llegará el momento cuando no habrá lugar donde esconderse. Por eso, pobre de aquellos que se queden, que al día de hoy no escuchen el mensaje de salvación, porque van a vivir estas cosas. Hoy con el internet y los teléfonos inteligentes es cuestión de un chip y usted conoce el mundo sin necesidad de ir. Tenemos acceso instantáneo con solo mover un dedo. Acceso a cualquier tema, a cualquier lugar en la red o en la web y en cualquier momento. Y podríamos hablar de muchas evidencias que nos advierten que lo que existe hoy va a llegar a su fin. Lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en el comportamiento moral del ser humano, en el aumento de la inmoralidad como Sodoma y Gomorra, la resistencia al evangelio, el crecimiento de las falsas doctrinas, el ocultismo. Y muchas cosas han venido pasando con frecuencia. Así que, amados, las evidencias sobran para decirle a la iglesia que esté apercibida y decirle al mundo que se prepare si no acepta a Jesús, si no acepta su evangelio, si no acepta su sacrificio. Son muchos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo y que por lógica podemos decir que esto en algún momento se va a acabar. Y esos acontecimientos, amados, nos debe alertar y nos advierte que algo grande de parte de Dios está a punto de suceder. Y es que la iglesia en cualquier momento sale de este plano terrenal. La gracia se está terminando. El tiempo se está agotando. Y tú, como hijo de Dios, como iglesia que eres, tienes una tarea encomendada por el Señor. Y quiero preguntarte para que reflexiones, ¿estás haciendo la tarea? Y algunos dirán, ¿y cuál es la tarea? Anunciar el evangelio. Anunciar las buenas nuevas. Entonces, amados, ¿cuándo terminará la oportunidad de la gracia? ¿Qué acontecimiento dará inicio a esta semana que falta, al tercer periodo de la profecía? ¿Qué pasará durante los últimos 7 años? ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Qué pasará con la iglesia de Cristo? ¿Cómo será el poder político de ese tiempo? ¿Qué va a ocurrir? La palabra nos da mucha luz acerca de estas preguntas. Por eso quiero motivarte a que dentro de 8 días no te pierdas la tercera conferencia, porque vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Y posteriormente a eso hablaremos del tribunal de Cristo. Y después de eso, mis amados hermanos, para que usted esté muy seguro, hablaremos si la iglesia pasa o no pasa por esos 7 años, para que estés más seguro de quién has creído y en lo que has creído en la palabra. Y entonces tocaremos algo muy corto de esos últimos 7 años, que son los juicios. Así que, amados, yo le doy gracias a Dios por este espacio. Como atalaya, como barro en las manos de Dios que soy, y vosotros también lo sois.
Le doy gracias a Dios por darme el privilegio y la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes para decirles que usted es una herramienta valiosa en las manos del Señor, que no pierdas más el tiempo, que prediques, que ganes almas, que anuncies el Evangelio, porque esa es la tarea que nos ha encomendado el Señor. Porque cuando el tiempo se llegue, no habrá momento para ir a predicarle a alguien. Ya no podrás hacerlo. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Así que un fuerte abrazo. He terminado esta parte. Espero que te prepares para dentro de 8 días, porque va a estar poderosa esa palabra. Hagamos una corta oración, por favor. Soberano y amado, nuestro gran Dios, nuestro gran Rey, reconocemos que tú eres soberano en nuestra vida, en nuestro corazón. Sabemos, Señor, y reconocemos que sin ti no somos nada, no somos nadie. Que eres tú nuestro guía, Señor, nuestro protector, proveedor. Que eres tú el dador de la vida. Que eres tú nuestra única esperanza. Hemos creído en ti, Señor, en tu palabra y lo que hiciste en la cruz, que ha sido tan perfecto y tan extraordinario, tanto así que esa gracia maravillosa nos ha alcanzado al día de hoy. Y estamos agradecidos contigo, Señor. Hoy te pido, Padre, como expositor de esta palabra, que estas palabras sean vivificadas en el corazón de cada uno de los oyentes que están en este live, Señor, que esta palabra dé fruto en vuestros corazones. Y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén.